Está con nosotros Pablo Tomasini, es el titular de la Oficina de Consumidor en la provincia de Protección al Consumidor en la provincia de Neuquén. Y hay varios temas sobre los cuales queremos charlar. Uno está relacionado con el tema de los alquileres, porque en Neuquén existe una especie de observatorio de los alquileres que lo integran tanto el Estado como los inquilinos y también los propietarios. Y el otro tema es el de la acción propiamente dicha del área a su cargo respecto de una de las tantas empresas, que se dedica a la aeronavegación comercial y de pasajeros aquí en la región y que es noticia habitualmente o con cierta recurrencia por las modificaciones en su esquema de vuelos. Y la semana pasada fue muy notorio el caso porque además un contingente de chicos, de adolescentes y de niños del interior de la provincia de Neuquén tenía un viaje programado y el vuelo fue cancelado. Y el tema no cobró mucha notoriedad. Estamos hablando de la empresa Flybondi. Está con nosotros Pablo Tomasini. Gracias, Pablo, por estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Van a hacer algo con Flybondi? Estamos haciendo, la oficina que tenemos a nuestro cargo tiene dos franjas para actuar. La primera es cuando hay una persona, un consumidor que sufre un problema de una relación de consumo y viene y hace una denuncia en nuestra repartición, en cualquiera de las delegaciones que tenemos, o a través de un mecanismo que se llama Ventanilla Única Federal, con el cual se puede hacer la denuncia vía web. Y después tenemos otra acción que en cumplimiento de leyes provinciales y leyes nacionales también, en las cuales nosotros tenemos capacidad de fiscalización sobre algunas leyes provinciales y eventualmente la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. En este caso, con Flybondi tenemos las dos acciones. Una secuencia de gente que ha venido a reclamar porque Flybondi ha incumplido con el contrato aeronáutico, y una franja en la cual nosotros, cuando hay causas que son de público conocimiento y que tienen mucha repercusión, accionamos en función del esquema de dos cosas. Primero, si están atendiendo a los consumidores realmente en las ventanillas y le están dando respuesta, y si no hay una especie de maltrato permanente sobre los consumidores, y sobre esas dos cosas fiscalizamos y muchas veces hacemos ¿Cuáles son los imputaciones. antecedentes de Flybondi en Neuquén? Mira, nosotros hicimos, los antecedentes de Flybondi en Neuquén no son buenos, ¿no? Nosotros hicimos una estimación desde el 1 de enero del 2025 solamente, arbitrariamente, porque es para tomar este último año nada más, hasta el 11 de junio, y de 488 vuelos que ellos tenían programados, en 73 sufrieron cancelaciones, demoras excesivas, etc. O sea, para que lo tengamos claro, de cada 4 vuelos, 3 fueron reprogramados. De cada cinco vuelos, 1 se reprogramó, se canceló, etcétera, porque es... Pero me dijiste el 73% de los vuelos. No, 73 vuelos, de 488, 73 vuelos, eso significa un 17%. Perdón. Un 17%, Okay, uno de cada 5. Uno de cada 5. Lo cual es un nivel altísimo en comparación con cualquier otra aerolínea mundial y en cualquier lugar del mundo, digamos, ¿no? Nadie reprograma 1 de cada 5 vuelos. Eso significa que 4 salen bien y 1 sale mal. En Neuquén, de cerca de arriba de 70.000 pasajeros en esos primeros 5 meses, sobre 13.000 tuvieron problemas. Es un número enorme que no lo tiene ninguna otra empresa. Las otras empresas tienen esporádicamente, por razones climáticas en algunos casos y por razones de los fierros, digamos, en otros, algún tipo de problemas. Pero algún vuelo esporádicamente puede sufrir alguna... Y lo que tenemos normalmente es una buena asistencia al viajero en esos casos de reprogramaciones. Pero lo que tiene Flybondi es una especie de conducta comercial, no es un problema de los aviones ni del... ¿Y cuál es el negocio de reprogramar 1 de cada 5 vuelos? Perdón que haga la pregunta así tan brutal, ¿no? Seguramente ir completando vuelos y que el costo sea menor. No entiendo la cuestión comercial, porque eso te termina trayendo problemas. Uno podría decir, te puedo prestar este servicio, pero está sujeto a un montón de elementos que tienen que ver con las cancelaciones. ¿Vos aceptás eso? Y si uno acepta y paga un boleto menor por eso, bueno, aceptás que las cancelaciones pueden ser una mecánica. Ahora, el contrato que uno hace para tomarse un vuelo es para que se lo cumplan.
Y la empresa nunca te dice que va a incumplir 1 de cada 5 vuelos. Entonces, bueno, ahí hay un problema, tenemos un problema. Nosotros estamos actuando tanto con las personas que nos hacen denuncia como de oficio, y probablemente en esta semana o principio de la semana que viene salga una multa muy importante para Flybondi. ¿Desde cuándo tienen antecedentes? ¿Desde cuándo? Porque recién hablabas de la situación planteada, del relevamiento que ustedes han hecho desde enero hasta junio. Pero ¿desde cuándo tienen información de que Flybondi viene incumpliendo con sus vuelos? Lo que pasa es que en los últimos 2 años y medio, Flybondi ha ido incrementando esa cantidad de cancelaciones, que no impactan solamente en el aeropuerto de Neuquén. Muchas veces no impactan acá porque ni siquiera el vuelo sale de Córdoba o de Buenos Aires, entonces no termina impactando acá. Pero sí le impacta a los vecinos. Y esto se ha ido incrementando un montón, y la verdad que este año ya llegó a niveles. Entre la Navidad del año pasado y todo este año ha sido de un nivel ya enorme y perjudica mucho a neuquinos. Nosotros estamos un poco indignados por esa situación, porque la verdad que hay un perjuicio notable a los neuquinos, ¿no? ¿Y cuál es el...? Porque interpreto que observar la situación, establecer alguna medida correctiva es precisamente para corregir la situación. Sí. Permítame la redundancia en el término, pero es resolver, digamos, esto, y no necesariamente castigar por el incumplimiento, sino que sirva como un correctivo hacia adelante. ¿Cuál es la certeza de que esa corrección en la práctica comercial se puede dar, considerando que interviene provincia, pero también puede intervenir la Autoridad Nacional de la Aviación Civil, Pablo? No, es que la Autoridad Nacional de Aviación Civil es el primer estamento en el que debería intervenir en estos casos, ¿no? Y llegado un momento hasta poder cancelarle la línea de viajes a determinados lugares si hay niveles de incumplimiento alto. El problema que tenemos es que como todas las autoridades nacionales en este último año y medio, la verdad que el nivel de intervención de ellos en este tipo de conflictos es casi nulo, digamos, ¿no? Y nosotros lo que tomamos es más que nada el tema del consumidor, sí, y el reclamo del consumidor. Lo que pasa es que ya llega un momento en el cual no podemos solamente ser el reclamo del consumidor que atiende, sino que tenemos en parte que suplir lo que el ANAC, que es la Autoridad Nacional de Aviación Civil, no está haciendo en este momento, que es exigirle a la empresa que cumpla con determinados parámetros. ¿Cuántos casos? ¿Ustedes tienen un solo caso trabajando de oficio o tienen planteos de usuarios o de vecinos o de consumidores puntuales que están pidiendo una reparación o están pidiendo algún tipo de intervención en este caso? No, tenemos las dos cosas. Tenemos un montón de usuarios que están reclamando y que ese es un proceso que sigue individualmente de cada uno. Agustín Amado contra Flybondi, y eso se termina procesando y se le pone una multa más una cosa que se llama daño directo, que es un adelanto de resarcimiento. Y después tenemos también el reclamo por la actuación de oficio de la provincia, que ese va a ser la multa más potente, digamos. Pero estamos poniendo multas de 8 millones, de 10 millones de pesos para situaciones individuales. En el campo se solía decir, yo voy a decir más, no tan coloquialmente, ¿no? Pero de acuerdo a la anatomía son los azotes. Sí. ¿Acá también vale eso? Digamos, ¿depende el volumen de negocio, el tipo de empresa, es la sanción disciplinaria? ¿O es una sanción de X, digamos, monto que ya está establecido de manual? No. Depende la responsabilidad social que la empresa tenga y el impacto social que la empresa tenga. ¿Cómo se mide eso? Y el nivel y eso se mide en función de la responsabilidad que en un esquema social tiene. No es lo mismo un mercadito de barrio que un supermercado de grandes dimensiones. Claro, precisamente, ¿no? Por eso, entonces, ¿no? ¿Cómo haces para calcular una sanción a una empresa Flybondi, por ejemplo, que te vende un pasaje, no sé, un pasaje de valer entre 100 y 400 mil pesos? ¿Qué sé yo? Sobre el impacto económico que puede tener, vamos calculando los resortes de la cantidad de canastas básicas alimentarias que nosotros le ponemos como sanción, ¿no? Insisto, a un negocio más chiquitito, por ahí contemplamos otras razones, otras cosas, posibilidades de errores, etcétera, porque puede pasar. Y en negocios que tengan mayor cantidad de responsabilidad y que no puedan desconocer la legislación de alguna u otra manera, somos más fuertes, digamos, ¿no? La idea es que la ley tenga que ser más fuerte con el más poderoso y quizás más contemplativa con el más débil en las relaciones económicas, ¿no? ¿Y eso lo cobra la Secretaría o hay también
compensación por el daño sufrido para el usuario que se vio vulnerado por una práctica de este tipo? Bueno, en esta etapa estamos instrumentando lo que se llama daño directo, que es, además de la multa, que tiene carácter correctivo, como vos decías, lo que se hace es poner un monto calculando el daño, adelanto de resarcimiento se llama eso, ¿no? Porque nosotros no podemos, digamos, si vos querés un resarcimiento completo, tenés que ir a la justicia, ¿no? Si vos decís, me afectó de esta manera, me afectó psicológicamente, esas son cosas de comprobación que nosotros como entidad administrativa no las tenemos, digamos, ¿no? Entonces tiene que actuar la justicia, en ese caso, que tiene todas las herramientas para hacerlo. Pero como en muchos casos la gente no va a la justicia por causas que sean de menor cuantía, ¿no? Porque tenés que pagar una carta de documento, tenés que ir a ver un abogado, todo eso tiene un costo a veces que es más grande que el que vos necesitas reclamar, lo que nosotros hacemos es poner un adelanto de resarcimiento objetivo, el pasaje de avión que perdiste, objetivamente por lo menos tener un adelanto de resarcimiento en estos casos. Pongo el ejemplo de los chicos que se fueron en este caso de Cutralcó, que fueron a competir a Brasil, que fue muy renombrado en este último episodio que tuvo Flybondi. Y en ese caso nosotros lo que vamos a poner es la estimación de cuánto salía el viaje y ¿Qué les dijo la empresa? ¿Ya le han comunicado a la empresa a ustedes? ¿Se le ha comunicado a la empresa digamos, la acción esta posible que se vaya a tomar con ellos? No, para que presenten algún tipo de descargo, digo, alguna... Lo que nosotros hacemos es presentar una imputación y en función de esa imputación ellos hacen el descargo. Pero ¿Le han comunicado a la gente? Me lo comunicaron ellos ayer, que porque se victimiza a Flybondi diciendo ustedes nos maltrataron en el aeropuerto, entonces nunca más van a poder viajar por Flybondi. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo es? Con un nivel de caradureza absoluto, la empresa que les impedía el viaje y que viajaron gracias a que la provincia pudo poner eso, y que a su vez la provincia le va a reclamar a Flybondi esa plata, porque no tenemos por qué todos los neuquinos, hacernos cargo de una deficiencia de la empresa Flybondi pagándole un viaje a estos chicos. Se le pagó porque ya tenían, la verdad que un trabajo hecho enorme, pero eso se tiene que hacer cargo de Flybondi. Ahora, Flybondi se comunicó con ellos ayer vía WhatsApp diciéndole que porque ellos los habían maltratado a Flybondi en el mostrador del aeropuerto, no iban a poder, tenían como sanción no poder viajar nunca más con Flybondi. O sea, hay no solamente deslealtad comercial porque te están ofreciendo una cosa y después no te la cumplen, sino que hay un nivel de vulneración de los consumidores enorme, ¿no? Y bueno, la verdad que es llamativa la conducta de la empresa. ¿Puede la empresa tener esa suerte de derecho de admisión? Puede por los 2 artículos del Código Aeronáutico, pero tiene que ser una cosa que ellos no hayan sido los impulsores de que la gente reaccione de determinada manera, porque si vos tenías un viaje programado, llamás por teléfono, te atienden en la ventanilla y no te dan ninguna respuesta. Cuando te atienden en la ventanilla, nosotros hemos ido a imputar porque no le atienden en la ventanilla a la gente. ¿Por qué? Porque también los empleados están un poco cansados, yo los entiendo, de que Flybondi están cansados de poner la cara por actividades que ni siquiera tienen que ver con decisiones de ellos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es todo como un gran mamarracho lo que está pasando, ¿no? ¿Y cuál va a ser el monto de la reclamación, del reclamo que va a hacer la provincia a Flybondi por ese vuelo a Buenos Aires para llevar el contingente de pibes? Lo que la provincia gastó en el vuelo, con certificación y con boletas y con todo lo que la provincia gastó para poner un vuelo especial para los chicos para que vayan hasta Buenos Aires. Ese monto se les va a reclamar a Flybondi. ¿Más algún tipo de...? ¿También la provincia les va a reclamar algún tipo de adelanto por resarcimiento, ¿no? El resarcimiento que se va a pedir es lo que la provincia gastó en concreto. Después viene toda la parte que estamos haciendo nosotros, que es la parte de la multa específicamente, la imputación. Ellos han tenido su posibilidad de defensa, la defensa ha sido muy floja, digamos, entonces bueno, van a ser multados. No te podría decir el monto en este momento porque están haciendo los cálculos, pero van a ser multados. ¿Es un caso atípico en comparación con las otras aerolíneas, sí, Pablo? Sí, notablemente sí. Insisto, estamos hablando de... A veces la diferencia entre
complicado y complejo es difícil de entender, digamos, ¿no? Que vos compres un pasaje, que el vuelo salga y que llegues a tu destino es una cosa simple, ¿no? Que funcione un avión es una cosa complicada, ¿no? Es complejo el entramado, el combustible, los motores, Si hay fallas en eso, uno puede entender que haya reprogramaciones, que haya cambios. Lo que no se puede entender es cuando es por cuestiones de estrategia comercial. Y lo que tiene Flybondi claramente es una estrategia comercial. ¿Qué le pasa a las otras compañías? Tienen a veces problemas con los aviones, tienen a veces problemas climáticos, y eso puede pasar y todo el mundo lo entiende, por lo cual no hay grandes cantidades de reclamos respecto de las otras compañías. A ver, si entiendo esto de la política comercial, es decir, vende menos vuelos, vende menos pasajes de los que necesita para sostener y hacer autosustentable un vuelo, ¿eso me querés decir? La estrategia comercial es, si no logro llenar un vuelo, paso a toda esa gente al día siguiente porque tengo otro vuelo el día siguiente y completo el vuelo que tenía. Ellos largan una lista a vender y si venden poco, cambian y salen otro día. Lo que pasa es que te cambian en el momento, si a vos te avisan con una semana de anticipación que vos puedas reprogramar, rearmar, etcétera, bueno, es una cosa. Pero bueno, no, lo hacen a último momento, cuando la gente tiene muy pocas posibilidades de responder de otra manera, ¿no? El reclamo de este contingente, del contingente de chicos que fueron al campeonato de taekwondo, es además para que se les reintegre el monto invertido en pasajes, en la compra de pasajes, que después no viajaron por Flybondi, sino que lo hicieron por claro, la provincia. Es que se les reintegre más el daño. Nosotros lo que estamos haciendo es, ellos presentan la denuncia de incumplimiento y nosotros aplicamos ahí una multa a Flybondi respecto de esto. Y además el reclamo de lo que la provincia gastó para que ellos llegaran y tuvieran la combinación de vuelos que ya tenían programada. Así que esa combinación de vuelos desde Buenos Aires a Río de Janeiro se hizo bien porque el avión desde Neuquén llegó. Lo que le vamos a cobrar es la facturita que le salió a la provincia mandar esos chicos hasta Buenos Aires. Alquileres. El monitor de alquileres. ¿Va a resolver algo o acerca posiciones nada más? Enlaza y busca políticas públicas pequeñas que vayan haciendo que la gente tenga mayor cantidad de facilidades. No tenemos ley de alquileres ya en este momento, no hay. Ha quedado sin efecto por la ley base, se ha quedado sin efecto la ley de alquileres, por el decreto de necesidad de urgencia 7023. 70. Y lo que termina pasando es que al no haber una normativa, ¿nosotros qué hacemos? Primero largamos una guía de alquileres, tratando de no suplantar la normativa, porque la normativa no se suplanta, pero sí tratando de poner como reglas de juego entre todos los sectores que participamos del monitor de alquileres. Las inmobiliarias, los martilleros, los inquilinos, el Estado, el CONICET haciendo determinados mapas de calor. Entonces, a partir de ahí armamos un bagaje de políticas públicas posibles. ¿Por qué es un problema el tema de los alquileres en Neuquén? Porque es un problema en general en todos lados el tema de los alquileres. Y en Neuquén masivamente porque tenemos dos condiciones. La primera es que se ha frenado la construcción de viviendas por parte del Estado, masivas como se hacían en otro momento. Y Pero eso viene de hace décadas. Hace 10 años el freno más fuerte fue más o menos hace 10 años. Se suplantó en algún momento con una era la de el plan Procrear en algunos lugares, pero masivamente se paró la construcción de viviendas de grandes barrios populares. Y en segunda instancia porque Neuquén recibe, pongo un ejemplo del registro civil del año pasado, se recibieron inscriptas en el registro civil 22.000 personas. Eso significa que se deben haber venido varias más que no estaban con cambio de domicilio, pero 22.000 personas son, no quiero errarle los cálculos, pero unas 2 cenillosas más o menos por año, en un año que se te viene a vivir a Neuquén. Eso implica más de 6.000, 8.000 chicos que vienen a vivir a Neuquén. Eso implica un impacto en la escuela, y esto también impacta en los alquileres muy fuerte. Así que bueno, es un tema complejo en Neuquén el tema de los alquileres, más en los mapas de calor que tenemos nosotros, que son en algunos lugares puntuales. Pero la llegada de ese caudal de gente, ¿qué implica? Que se levante, o sea, que aumente el costo de alquilar, porque hay más gente necesitada, hay mayor demanda,
o lo que está generando es una demanda que no está satisfecha porque no hay inmuebles para alquilar, cosa que me parece raro. No, inmuebles para alquilar hay, Ok. pero también tenemos una franja que ha derivado al alquiler temporario de departamentos, digamos, ¿no? Ujú. Por día, Sí. porque eso le reporta más. Entonces, el impacto es en varias cosas. Los cambios que tenemos de casas que antes se alquilaban o departamentos, mayormente en edificios que antes se alquilaban y hoy pasan a alquiler temporario, el impacto ese es un impacto fuerte, básicamente en Neuquén Capital y en la zona ¿Eso lo tienen cordillerana. medido eso, Pablo? Está bastante medido, hay un registro que está armando el Ministerio de Turismo en este momento. En este momento se está armando ese registro, producto de una ley que sancionó el gobernador, que a propuesta del gobernador Rolando Figueroa se sancionó y se reglamentó el año pasado. Ese registro se está construyendo y eso nos va a permitir tener un mapa mucho más fuerte. Segunda encuesta vamos a hacer este año, entre los meses de septiembre y octubre, de inquilinos, mejorada de lo que se hizo el año pasado. Seguimos con 2 políticas públicas del Banco Provincia, que es un adelanto para que la gente pueda alquilar. Ese monto que tenés cuando tenés que ingresar es un monto sustancial, digamos, casi 3, 4 veces el alquiler a veces. Hay un préstamo específico del Banco de la Provincia respecto de eso y otro seguro de caución que el Banco de la Provincia tiene para suplantar garantías muchas veces, que a veces te cuesta alquilar porque no tenés las garantías suficientes para alquilar. Bueno, el Banco Provincia tiene una política pública respecto de eso. Y en estas cosas vamos trabajando permanentemente, vamos a empezar a trabajar con la universidad y el Estado provincial en verificar la posibilidad de hacer alguna residencia universitaria un poco más fuerte, con algún esquema muy responsable en la provincia de Neuquén, pero ya es una política a mediano plazo. No es de inmediato. Y el costo de los alquileres, vos decías recién, no tenemos ley de alquileres, lo que sí existe una norma, que es el Código Civil y Comercial de aplicación. ¿Por qué advertís que es insuficiente o en todo caso no termina de resolver, digamos, esta temática de los alquileres? Porque muchas veces el mercado no termina de tener responsabilidad social. El mercado es el mercado. Y si alguien está dispuesto a pagar 2 millones de pesos por un departamento, como pasa en Anielo, porque hay insuficientes departamentos y porque hay una franja de la población que tiene posibilidades de pagarlo, porque vive del petróleo, eso lo determina el mercado directamente y ahí nosotros no podemos tener ninguna intervención si no tenemos un instrumento legal que te permita intervenir. ¿Nosotros qué hacemos? Y sugerimos, pero el dueño del local es el que pone el valor del... Si lo pone a 10 millones de pesos, sí, no se lo van a alquilar, entonces lo va a tener vacío. Entonces va buscando en función del mercado el valor que tenga. Y ahí nuestras intervenciones son... es esta mezcla que a veces decimos de políticas públicas entre el sector público y el sector privado que vaya orientando. La incidencia de las políticas públicas puede participar en algún momento para que esos alquileres bajen. Y eso es lo que está haciendo el gobernador de la provincia con un fondo específico para la construcción de viviendas. Pero estamos hablando de políticas de mediano plazo y de largo plazo, ¿no? Para construir viviendas o para otorgar créditos para la construcción de viviendas. Lo que más rinde en todos lados y de todas formas es que haya loteos con todos los servicios porque hay un entramado de gente que empieza a construir directamente, ¿no? Y que a veces tiene la posibilidad de hacerlo o si no tiene la posibilidad individual, la familia le da una mano y le ayuda y al principio se hace una cosa chiquitita y después va incrementando. Esa fortaleza es la que tenemos que volver a ganar en Neuquén. Y eso, por supuesto que se está trabajando muy fuerte con el fondo de recupero de las casas del instituto. Era una cosa ilógica que la gente pagara 4.000, 3.000, 5.000 pesos de valor mensual por una casa, los que la pagaban, porque el Estado no les reclamaba. Es ilógico, ¿por qué? Porque le impide a otro tener el fondo necesario para tener una vivienda. Así que bueno, las políticas son varias que se está haciendo el gobierno de la provincia, pero todas van a tener impacto en un momento determinado. Hoy hay una especie de crisis en el acceso a la vivienda por alquiler. Hoy el valor del mercado está tendiendo a equilibrarse, por lo menos en Neuquén Capital, y también en los lugares turísticos, porque la temporada turística no está siendo las temporadas que había antes. El turismo está volviendo a cambiar de lógica porque hay una crisis económica en donde la gente no tiene tanta plata para viajar y los sectores económicos empiezan a ordenar
sus pretensiones en función de la gente que tienen para hacer. Así que bueno, el tema alquiler es un tema dinámico de todos los días estamos tratando de inventar algo para trabajar sobre este tema. Lo que no hay que hacer es levantar la carpetita y barrerlo debajo de la alfombra y volver a ponerla arriba. Por lo menos como Estado nosotros no vamos a hacer eso. La última consulta, y no te quito más tiempo, Pablo. En el monitor, esta participación también de los propietarios, considerando que en el negocio inmobiliario no hay concentración como en otras actividades. Hay una gran dispersión de propietarios que tienen inmuebles en alquiler. ¿Cómo esa representación puede hacer ese efecto multiplicador de los consensos que se logren en el marco del observatorio o del monitor de alquileres? Mira, tenemos una asociación de propietarios que trabaja, que Claudio Seroff es el representante, y después están las inmobiliarias, que son las que toman los alquileres para alquilar. Entonces tenemos con los propietarios y con las inmobiliarias. Y ellos lo vamos trabajando día a día, insisto, es un tema en el cual tratamos de bajar los niveles de conflictividad. Ahora estamos largando un espacio de mediación directamente vinculado al tema alquileres para que el nivel de conflictividad baje también y podamos sentar a las partes y acordar. Y nos vamos ordenando de la manera que podemos. Insisto, no hay ni un procedimiento claro que nos diga cómo tenemos que actuar. Vamos trabajando las políticas públicas en función de los ítems que van apareciendo en la realidad. Te mentí recién porque dije última pregunta, pero ¿y alquileres para comercios o comerciales? ¿Ahí están interviniendo de alguna forma o no? Mira, eso, la dinámica de la ecuación económica va marcando directamente cómo funciona, con lo cual ahí no tenemos tanta intervención. Eso, vuelvo a insistir con los mapas de calor, muchas veces hay sectores de la sociedad, de la ciudad, del urbano, en la cual se potencia eso. A veces hoy los alquileres son casi más caros en el oeste que en el centro en algunas ocasiones, porque hay mucho más nivel de movida económica, y eso va variando, y ahí tenemos menos intervención. Nos interesa mucho más el acceso a la vivienda por alquiler de las familias concretas neuquinas, y no tanto el otro espacio, que es un espacio típico del mercado. Gracias por estos minutos, Pablo. Por favor. Pablo Tomasini es el titular de la Oficina de Protección al Consumidor en Neuquén. El tema Flybondi, pero también el funcionamiento del monitor de alquileres. Y con este diálogo estamos cerrando esta edición de Panorama, y como lo hacemos siempre, nos vamos con las letras pandémicas de Miguel Sabone. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Letras pandémicas con Miguel Sabone en Panorama. Junta de jefe, Sleepy, un fragmento. Si está acá es una junta de jefes, así que no me hables mucho, no me estreses. 10 veces rompimos el beat hasta que nada dice wow, así que no hables estupideces, bro. Los seres humanos no se hacen en el silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Por eso el saber es un algo que nace de una pasión, de unir padeciendo las palabras de la vida, antes que se presenten en un bif, de haberlas concebidos en el paroxismo, en la exasperación, en el arrebato, en esa base rítmica que ha nacido y que se manifiesta en una calle, en una plaza, en una esquina, como un vislumbre, como un destello que se da en un instante de rima única, un delirio nacido del alero de la frontera de la esperanza y de la presión del empeño, más allá de toda táctica. Pues en ella está el trascender, que lejos de decir ni de avasallar ni a la razón ni al alma, le exige un algo más, un imperativo para ser o ser, como ir creando un lugar donde va el alma, como para interpretarse nuevamente. Junta de jefe, Sleepy.